Hola ideadores, hoy vamos a hacer un vaciabolsillos tan romántico como este. ¿Os gusta? Es súper fácil. ¡Vamos allá! Hola ideadores, mirad, tengo este papel de arroz tan bonito que lo compré porque me encantó y no sabía en qué usarlo. Y el otro día ordenando cosas reencontré esta bandejita de cristal y dije, pues mira, yo creo que va ideal para hacer pues o bien un vaciabolsillos o una bandejita para presentar cualquier cosa. Así que aquí la tengo. Lo primero que tengo que hacer es limpiar bien mi cristal. Le he limpiado ya con alcohol para retirar los restos de la etiqueta, pero acabo de ver que tiene como unas sombritas, así que voy a tirar de mi toallita de bebé, que ya sabéis que no sé qué tienen, pero lo quitan todo. Entonces, aquí tenemos el cristal ya limpio. Y el asunto es que, como habéis visto, no llega hasta el borde el dibujo. De manera que lo primero que voy a hacer va a ser colocarle algo alrededor. Y para eso tengo aquí este papel de decoupage tan bonito, con estos motivos así tipo country, pero me voy a quedar con las cenefas estas tipo lazo, porque creo que pueden quedar muy bien para hacer un ribete. Así que lo primero de todo voy a recortarlas. Las voy a recortar con tijera, porque como son unos lazos, pues es mejor que quede recto. No hace falta que se integre. Entonces ahora voy a cortar los lazos. Como veis, llega perfectamente. Y voy a hacer decoupage invertido, que se llama, porque es decoupage poniendo el papel al revés. Y lo voy a hacer por los bordes. Para hacer el decoupage con el papel de decoupage, primero hay que humedecer el papel para que ya coja toda la humedad, porque al mojarse el papel gana un poco de volumen. Entonces, si lo hacemos con nuestro decoupage pueden salirle arruguitas, pero si lo hacemos previamente, pues ya cuando lo pegamos no le salen arrugas. Voy a colocar aquí un poco de medium para decoupage, y el decoupage lo hacemos como siempre, pero con el papel al revés. Es decir, colocamos un poco de decoupage aquí en el borde, o sea, de medium para decoupage aquí en el borde. Una capita fina que extendemos bien. Colocamos nuestro papel de decoupage humedecido. Y ahora aplicamos una segunda capa de medium para decoupage. Ahora vamos a aplicar el de enfrente. Y ahora los dos del medio. Voy a retirar ahora con cuidado lo que me ha salido de la cola. Y lo voy a dejar secar y luego seguiremos. Bueno, mirad cómo tenemos nuestra bandejita. Entonces ahora lo que voy a hacer va a ser con una lima de uñas lijar los restos. También me vale una lija de grano fino. Y así lo vamos a dejar justo al cristal. ¿Estás por ahí pero aún no te has suscrito? Hazlo ya. Solo tienes que dar al botón rojo de suscribirse. Y en la campanita que tiene al lado, dale a todas las notificaciones. Ahora, si fuera otro tipo de papel de decoupage, que fuera más fino, lo suyo sería darle una capa de pintura blanca por aquí, pero la verdad es que el papel de decoupage este tan grueso es muy opaco, entonces no me hace falta.
De manera que ahora lo que voy a hacer va a ser hacerle el decoupage con el papel de arroz. Le voy a recortar este loft porque no lo voy a usar, pero igual lo puedo usar en algún otro momento. Y ahora lo que sí que voy a hacer va a ser humedecer mi papel de arroz. Porque la forma de... Aquí una cosa. La forma de la bandeja, al ser curvada, al no ser plana, pues va a hacer que si no lo humedezco, incluso igual humedeciéndolo, me quede alguna ligera arruga en los bordes. Pero es más fácil que si lo humedezco no me salga, pues porque el papel de arroz es bastante resistente, entonces me va a aguantar aunque esté mojado, y puede ser que así lo pueda estirar más por la parte del centro, menos por las orillas, y me quede con la forma que necesito para ponerlo en esto que está curvado. Sabéis que el papel de arroz se puede manipular bastante bien aunque esté humedecido. Esto una servilleta no me lo permitiría. Lo podría hacer también con papel japonés. Y ahora con cola de decoupage como antes. Y aplico una capa de cola para decoupage todo por detrás de mi platito. Voy a incluir incluso la parte donde ya he hecho el decoupage con lo otro. Y ahora coloco mi papel de arroz. Lo bueno es que como transparenta un poco, pues voy a ver por dónde lo coloco, y además me va a permitir recolocarlo si es necesario. Y ahora voy a coger un plástico y con cualquier cosita, un trapito, la servilleta, cualquier cosa, voy a estirarlo bien para intentar que no me queden arruguitas. Mirad, tiene una pequeña arruguita aquí, pero por lo demás ha quedado bastante bien. Yo creo que no lo voy a mover. Entonces, como me gusta como está, pues le voy a aplicar una nueva cola, una nueva capa de cola o medium para decoupage. Si te está gustando, dale a un like. A mí me encantaría que me dejas algún comentario. Y por supuesto que me compartas en tus redes sociales. Eso me ayuda mucho a crecer porque me conoce la gente que todavía no. Le aplico que se quede bien pegado hasta el borde y lo dejo secar. Ya tenemos seco nuestro decoupage. Mirad qué bonito está quedando. Entonces ahora, como antes, tenemos que quitar lo que sobra de aquí, que como os he dicho lo podemos hacer con una lija o con una lima de uñas. Ahora lo voy a hacer con la lija para que veáis que se puede hacer con las dos cosas. Bueno, y como veis ahora el dibujo en realidad está un poco traslúcido. De hecho, no sé si me estáis viendo pasar los dedos por detrás. Así que lo que voy a hacer es dar una capa de pintura blanca por aquí para que ya quede bien sólido y bien nítido nuestro dibujo. Lo podemos aplicar la pintura tanto con pincel como con esponja, lo que queráis. Lo que pasa es que el acabado va a ser diferente. Con pincel va a quedar más liso y con esponja va a quedar como con una texturita. Yo lo voy a aplicar con esponja porque siempre me da la impresión de que con esa textura como que se agarra luego mejor el plato. Entonces aquí tengo mi esponja y le aplico la capa de pintura blanca. Y mirad, simplemente con eso ya gana mucho nuestro dibujo. Dejamos que seque y seguimos. Pues mirad qué bonito está quedando nuestro vaciabolsillos. A mí me encanta. Y ahora lo que voy a hacer, esto lo podríamos dejar así, pero a mí me parece que queda más bonito si le damos aquí un acabado metálico para que quede más elegante. Y yo lo voy a hacer con esta pintura que es color rosita, se llama sandía. Lo podéis aplicar también con pincel o con esponja, como prefiráis. Yo esta vez lo voy a hacer con pincel.
Y bueno, y luego le voy a pintar también el bordecito este. Como en este caso es una pintura multisuperficie, lo voy a poder hacer sin aplicar imprimación. Dejo secar y daré otra capa. Pues ya tenemos aquí a Dumbo investigando lo que he hecho con el vaciabolsillos. Sí, Dumbo, luego le he dado una capa de barniz para acabar de protegerlo. Barniz brillo, por si acaso, por supuesto. Y mirad qué chulo ha quedado. Creo que a Dumbo le gusta. ¿Y a vosotros? Nos vemos pronto con más cosas ideadores.